y acerca de la economía. Dos espacios. Entonces Por un hablemos lado, de la guerra de Vietnam, ¿sí? sí, entonces, pero hay que ubicarla ahí. Hay La que buscamos ubicarla. en la Guerra Fría, Sí, acerca del conflicto entre el capitalismo y socialismo, sí, y hay el que ubicarla. proteccionismo de las dos, digamos que las dos formas de pensar de las dos potencias mundiales, ¿no? Sí, ahí por ejemplo, tú puedes, bueno, nos podemos ir un poquito más. Tú tendrías, o ustedes tendrían que ver, por ejemplo, en esa distinción económica, yo le voy a recomendar un documento. De pronto lo grabo acá mismo, espera lo busco. Yo creo que lo tengo acá para mis clases de ciencia y tecnología. Entonces, a partir de que hablamos de la Guerra Fría, ¿en qué fecha más o menos exacta se podría decir que comenzó esta guerra a partir del contexto que vamos a manejar? La de Vietnam, Sí, la en Vietnam. 1954. La guerra dura en realidad de 1954 más o menos a 1975, que es cuando los norteamericanos vencidos tienen que salir. Ajá, sí, porque hubieron muchas muertes, ¿no? Hubieron como 35.000 millones de muertos y no sé cuántos serían. 3 millones de muertos hubo. Lo que pasa es que los norteamericanos que murieron ahí fueron miles, en cambio los otros fueron los millones. Los vietnamitas fueron los que más pagaron. Sí, Pues porque además se perdió en su territorio. Pero eso se dio antes del 54. Los vietnamitas estaban luchando contra la ocupación colonial de Francia. y fue porque unos ingleses no le dieron no me acuerdo cómo se llama, opus, bueno, una serie de personajes, como entre ingleses y africanos, les dieron los poderes para que fueran y tomaran, digamos que el mando de lo que se conoce ahorita como un Sudáfrica, ¿no? Y fueron los que generaron esto del racismo del apartheid. El apartheid, sí, que ese fue el cuento del lado de los ingleses. Pero estos otros franceses, toda la política europea por parte de los ingleses, los franceses y luego, bueno, los holandeses, esa política de colonizar al otro para apropiarse de sus recursos naturales, para apropiarse de sus riquezas humanas, eh, para para imponer un estilo de democracia, de libertad desde Occidente, ¿no? Sí. Algo Lo que que, quería Estados Unidos, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, era eliminar todo foco comunista. Y eso, por eso te digo que eso hay que ubicarlo dentro de la Guerra Fría. Y es todo lo que suene a comunista es, es negador de la libertad, según esa posición norteamericana. en ese tiempo en que Estados Unidos estuvo, bueno, implicado en la guerra, ¿quién era el que estaba al mando, digamos, el presidente en esa época de Estados Unidos? Cuando la pierden creo que fue Nixon. Pero antes de Nixon, Kennedy incluso tuvo que ver con eso y murió en ese atentado. Bueno, no necesariamente producto de la guerra, pero él... Kennedy fue el que le dispararon, ¿no? 5 tiros en Y antes de Kennedy otro más, pero no recuerdo el nombre. Por lo menos fueron 3 presidentes norteamericanos que tuvieron que ver con la guerra de Vietnam a lo largo de 17 años. Por lo menos fueron 3 presidentes. O sea que por lo menos duraron, sí, bien, duraron los 4 años, digamos que cada uno en su temporada de gobierno. Sí, sí. Nixon, con todo su escándalo además de corrupción interna que hubo, que mayor, los platos rotos los llevó su gobierno, bueno, además por todo el rechazo social que hubo en contra de la guerra. Fue una guerra, fue de las primeras guerras que fue publicitada. Y entonces eso causó mucho impacto en la población norteamericana en contra de la guerra, por las barbaridades en contra de los seres humanos, del pueblo vietnamita. Eso causó mucho impacto. Era la época de 1968, por ejemplo, las revoluciones de las culturas juveniles, de lo que conocemos hoy con las, ¿cómo lo llaman ustedes ahora? Cada cultura, las subculturas juveniles, eso no es una cosa de ahorita, eso por lo menos del 68 para acá, el movimiento hipista fue un movimiento político en contra, por ejemplo, de la guerra de Vietnam. Pasivo. Un movimiento pacifista, el movimiento del hipismo, ¿no? Ese movimiento, al lado del rock, impulsó el rechazo social. Y sí, digamos que ese rechazo de la música sí alcanzó a tener, digamos, su objetivo, Claro. o fue, digamos, que algo superficial, como digamos las marchas que a veces pasan o algo así.
Bueno, lo que pasa es que nosotros vemos las marchas como una cosa coyuntural, Sí, verdad. o el hipismo, o esos movimientos, o la música, como tú dices, como cosas coyunturales. Eso hay que mirarlos en la estructura. Puede que 17 años hubo de guerra y el movimiento del hipismo se dio en los 60 y contribuyó enormemente con que la guerra en Vietnam se acabara. Por parte de Estados Unidos, ¿no? Que fue donde más se vio el hipismo Pero yo sí creo que todo ese movimiento social contribuyó de alguna manera, ese rechazo social de la sociedad norteamericana y del mundo entero en contra de lo que estaba ocurriendo en Vietnam. El documento este que les tengo acá, que les voy a tiene una imagen bien interesante y es un elefante que se enfrenta contra 1 millón de hormigas. Nunca podrá vencer a 1 millón de hormigas. Un elefante que se enfrenta contra 1 millón de hormigas. Es imposible que lo venga. Eso es. Vietnamitas son el 1 millón de hormigas. Y ese poder militar, porque era la mayor potencia, y todavía sí, ¿no? Todavía. Era la mayor potencia, no pudo vencer en una guerra de guerrillas. En ese tiempo en que pasó todo eso en Colombia, el profesor supo algo, digamos cuando era niño. No, pues no, yo no había nacido, yo tenía 5 años. O sea, pero no se alcanzaba, no, sí, pero no se alcanzaban a ver estragos, digamos, de noticias, algo así. Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo porque es que cuando la guerra se acabó, la guerra de Vietnam se acabó, yo tenía 5 años. Entonces no tengo memoria fresca de eso. No se alcanzaba, ¿verdad? Lo que quedó de ese rezago de la Guerra Fría en contra de la Guerra Fría en América Latina fueron los movimientos de la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, que fueron los movimientos insurgentes en contra de esas políticas liberales, en contra de las dictaduras militares que se dieron aquí para acabar con todo rezago comunista. Eso fue lo que nos quedó a nosotros. Entonces, ¿qué se da? Lo que quería Estados Unidos con América, y lo llamó de esa manera, lo llamaron el panamericanismo, que era América para los americanos, ¿sí? Y entonces América para los americanos es pensarse en una América sin comunismo, es pensarse en una América sin lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su época, por lo menos hasta 1989 con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la URSS. Era pensarse en una América sin eso. Pensarse en una América sin eso era acabar con todo aquel que se manifestara en contra del capitalismo. ¿Sí? Eso era, en el contexto latinoamericano fue eso. Y entonces, ¿qué se dio en América Latina? Las grandes dictaduras militares auspiciadas por la CIA, por Estados Unidos, por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Sí? Y ahí podemos ver las dictaduras militares en todo el Cono Sur, básico, que es lo más representativo, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil mismo, después de 1954. Entonces, en ese mismo contexto de América Latina lo que vive es, en el contexto de la guerra de Vietnam, América Latina lo que vive es las dictaduras militares. El impulso de la revolución. Y claro, y todos esos procesos que quieren ser independentistas, ¿sí? A la manera de Vietnam, una propuesta económica distinta al capitalismo, o sea, que fue lo que hizo Cuba en los 60, ¿no? Que fue el modelo a seguir en todas las colonias norteamericanas en América Latina. ¿Cómo nos liberamos a la manera de Cuba de este yugo americano? ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue represión, dictaduras militares en todo el continente. El apoyo, lo que de esos 50 países a Corea del Sur, si no estoy mal, fue básicamente por apoyar simplemente la forma o la ideología económica. Colonias. Son colonias de los gringos se apoyan ideológicamente. ¿Cuál es la propuesta de libertad o de democracia? Ninguna represión, ninguna. Léanse. Bueno, no lo alcanzamos a ver en clase, el texto de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. Sí, pero mencionamos. Es una falsa democracia lo que se está planteando aquí, ¿no? Es una falsa democracia. Ese texto de Herbert Marcuse se escribe en ese contexto. Herbert Marcuse lo escribe en 1964. Y una de las cosas que sataniza Herbert Marcuse es el poder del imperio sobre Vietnam, en este caso, ¿no? Un monstruo atacando, eso es pelea de Toche con Guayabo, ¿no? Es un monstruo atacando a alguien que está, entre comillas, indefenso, y sin embargo le gana la guerra. No
no hay testimonio, por lo menos yo no conozco, contemporáneo de, de, de alguien que se considera una potencia que vence a una potencia mundial militarmente y la vence a través de una guerra de guerrillas. Eso Vietnam es el único que le ha podido poner el tate quieto a Estados Unidos y que lo vence en la guerra, a pesar de que los medios dijeron otra cosa. Bueno, claro que es una guerra ganada de manera, como diríamos, un poco, ¿qué puedo decir que gane? Podría decir alguien cuando perdió más de 2,5 millones de habitantes y cuando su población quedó totalmente, haber matado, pero fue su dignidad, ¿no? O sea, claro, la pena, Claro, o sea, justificaron solo por dignidad. Claro, si tú lo miras en lo que implicó la guerra, en las barbaridades que se provocó, en lo que queda todavía, la guerra química que hizo Estados Unidos, hizo una guerra química que probó todas sus armas químicas, le explotó a Vietnam todas las bombas que no explotó Europa en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un mito, ¿no? Porque dicen que no fue un experimento, sino que ya tenían todo planeado, ¿no? Que ya habían hecho supuestamente pruebas en yo no sé dónde y que ya las bombas que habían lanzado ya habían, mejor dicho, fijas y sabían lo que iba a pasar. Y lo que todavía se está viendo de eso, todas las malformaciones genéticas del pueblo vietnamita, todos los cánceres productos de las tierras esterilizadas, las tierras más ricas del planeta estaban en Vietnam para la agricultura y quedaron totalmente esterilizadas producto de esos bombardeos. Eso no es terrorismo. Eso no es terrorismo, no. Habría que preguntarle a los gringos que son los defensores de la libertad, de la democracia en todo el planeta. Eso no es terrorismo, ¿no? Eso fue lo que denunció incluso su misma población al interior de su mismo país. Esos movimientos en contra de la guerra de Vietnam tuvieron que ver también con los movimientos en contra del racismo en los Estados Unidos. Hay Martin Luther King, por ejemplo. Sí. Este documento lo recoge, que se los voy a pasar. Este señor Mohamed Ali, el boxeador norteamericano, se rehusó a ir a Vietnam a combatir como soldado porque dijo que él no iba a asesinar un pueblo inocente. Se rehusó a hacerlo. Es el primer objetor de conciencia, o por lo menos de los que, a propósito de nuestro contexto de si los muchachos deben o no prestar servicio militar, la objeción de conciencia, buena parte de esa objeción de conciencia la impulsó Mohamed Ali con su rechazo a prestar el servicio militar para ir a asesinar vietnamitas. Al lado de eso les recomiendo, ahora me acuerdo, una película que se llama Alas de Libertad, a propósito de la crisis de conciencia. Este grupo de jóvenes muchachos norteamericanos que tenían que ir a pelear allá, lo que les queda, lo que les deja la guerra, despojos humanos, ¿no? Además de entregar los muertos a sus familiares, los que llegan vivos con esos impactos de la guerra que usaban llegaron con problemas psicológicos, pero serios, colombianos. estrés postraumático. Eso fueron cientos de personas, cientos de muchachos. Entonces, claro, uno dice, ¿quién ganó, quién perdió? Pues los vietnamitas perdieron más de 2,5 millones de personas. Y aún siguen perdiendo, ¿no? Pues todavía, con todas las herencias genéticas que esas cosas hay, por esas guerras químicas. Pero la población, el ejército norteamericano también, en su dignidad como ejército. ¿Qué tipo de ejército es ese? ¿No? Claro. ¿Qué ejército de mierda es ese que acaba con los seres humanos solo porque no quiere que ellos sean comunistas? Que no se implante comunismo en esa región. Pareciera que quisieran hacer lo que dicen, es un orden mundial. Sí, es eso. Nadie puede tener poder nuclear, nadie puede tener militar, solo ellos. Yo no digo que Corea del Norte es una maravilla. Lo que pasó con Irak lo está pasando con Irán. ¿Sí? O sea, estas cosas también hay que leerlo a los muchachos y yo les recomiendo leerlo a la luz de esa carrera armamentista que lo impulsa Occidente, pero que también los países que llaman en desarrollo lo hacen en defensa de No, supuestamente defensa, ¿no? Porque eso también se comprende en un problema social, ¿no? Porque puede que el Estado diga que adquiere, no sé, tanto equipamiento militar para defender al país, pero se convierte también en una guerra, ¿no? Cuando el otro país ve que se arma, pues entonces comienzan como lo que pasa con Corea. Tenemos tantas bombas, sí. Y entonces claro, el otro se asusta y bueno, consigamos nosotros también porque de pronto pasa algo. Entonces de pronto ya se ven como está lleno.
espacio suficiente. No hay moración.